Ya. Entonces, la edificación que vamos a modelar en esta oportunidad de CipeCAD y sobre la cual vamos a practicar es esta de acá, ¿ya? Es el centro de operaciones del CREMPLA. Todos han oído hablar del CREMPLA, ¿no es cierto? El Comité de Recuperación y Protección de la Laguna Lalay. Bueno, este era una propuesta de proyecto para esta institución, ya. Sin embargo, tengo entendido que a la fecha se ha desestimado, ¿sí? ¿Por qué esta estructurita? Porque básicamente tiene varios elementos que podemos modelar en CipeCAD. Aparte de las tradicionales vigas, losas, columnas, tenemos también una rampa, ¿ya? Y aparte de la rampa, no se ve acá en las vistas arquitectónicas, pero tenemos una cubierta metálica que es bastante interesante, ¿sí? Entonces, el proyecto que vamos a desarrollar el día de hoy consiste en esta edificación. Luego, dentro de la información que yo les he pasado, les estoy pasando todas las vistas renderizadas que acabamos de ver, que serían estas de acá, que son 8 vistas aproximadamente. Luego, les estoy pasando todos los archivos de planta y cortes que nos genera el programa, el Archicad. Este proyecto arquitectónico ha sido desarrollado originalmente en Archicad, ¿ya? Entonces, desde el Archicad podemos exportar a plantas en AutoCAD, archivos en planta o archivos en corte, ¿sí? Y todo eso es lo que les estoy facilitando. Adicionalmente, estos dos archivos, que son los archivos madre del Archicad, ¿sí? Que si gustan los pueden abrir y los pueden ver, están en Archicad 19 por si acaso, ¿sí? Y tenemos dos archivos, uno que dice cubiertas explode, ¿ya? Y otro que dice OK Cipe. Estos dos archivos, perdón, entonces dentro de todos estos archivos les estoy pasando también este que dice cubiertas explode, ¿ya? Este es un archivo AutoCAD que es esencial tenerlo si es que ustedes van a modelar una cubierta metálica integrada en CipeCAD. ¿Por qué es esencial? Porque en base a este archivo de AutoCAD ustedes van a realizar la importación al CipeCAD. Fíjense que en este archivo están dibujadas todas las cubiertas metálicas que se van a emplear en el modelo y están dibujadas en 3D. Otra cosa importante es que este archivo debe estar dibujado exactamente donde va a coincidir con las columnas. Fíjense que acá esta cubierta coincide con la columna que se va a modelar. Entonces, adicionalmente deben estar marcados estos nuditos, estos redonditos, que son los puntos donde yo supongo que va a haber un anclaje. Es decir, son los puntos en donde la cubierta metálica se va a conectar con la estructura de hormigón armado. Entonces es también muy importante tener este archivo. Aparte de esto, o tal vez en el mismo archivo si gustan, es bueno también tener este archivo que es totalmente plano, es un archivo 2D, ¿sí? Es un archivo plano, pero este archivo de acá nos va a servir como plantilla, es decir, nosotros vamos a importar esta plantilla al CipeCAD y sobre esto vamos a empezar a dibujar nuestras vigas, columnas, etcétera, etcétera. Es una forma de ubicarnos rápidamente qué tenemos que dibujar, qué no tenemos que dibujar, dónde están las escaleras, balcones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todos ustedes tienen estos archivos en toda la documentación que yo les he copiado. Adicionalmente les estoy copiando este archivo que dice modelo 0 CipeCAD 2015L, ¿ya? No sé si ustedes sepan, pero luego, aparte de eso, les estoy facilitando estos videitos que yo los he denominado el ABC del CipeCAD, ¿ya? Estos videos han sido descargados de la página que ven ahí en el nombre del archivo, ¿ya? Es la página oficial de Cipe Latinoamérica y son una serie de videos que los van a introducir a CipeCAD de manera muy paulatina, muy pausada. O sea, son bien sencillos, ¿sí? Cualquier persona que quiera aprender CipeCAD yo creo que debería empezar por estos videos, ¿ya? Son bien elementales y explican buenas cosas también. No hace cosas avanzadas, pero es lo básico, digamos, de CipeCAD, ¿sí? Finalmente les he pasado una carpeta que dice modelos de CipeCAD, que básicamente contiene esta estructura modelada paso a paso. Es decir, el primer modelo tiene las columnas, el segundo tiene las vigas, el tercero tiene las losas, y sucesivamente, ¿sí? Entonces, finalmente acá tengo unos videos que se los voy a facilitar también al final de la clase, que son unos videos que hicimos en un curso de CipeCAD
CIPECAT de un solo día, fue un curso de un solo sábado, donde estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde solo haciendo CIPECAT. Fue el mismo curso que vamos a hacer ahora, pero eso fue intensivo, digamos. Entonces, ahora por favor, iniciaremos. Todos abran el CIPECAT, todos deben tener una ventana similar. Dentro de las opciones que nos ofrece esta compañía del CIPECAT, nos da varias opciones, pero el que más vamos a utilizar es el módulo de hormón armado, el que dice acá CIPECAT textual tal cual. El resto de las aplicaciones son pequeños módulos que tiene el programa. Es decir, si yo voy a la parte de estructuras, por ejemplo, tengo módulos específicos para calcular escaleras, para calcular losas, vigas continuas, vigas cortas, marcos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene varias otras opciones para que podamos ir calculando elementos individualmente. Pero el que siempre vamos a utilizar por defecto es este de acá del CIPECAT. ¿Sí? Si ustedes han trabajado en algún modelo anteriormente, siempre el CIPECAT recupera el último archivo sobre el cual han estado trabajando. ¿Ya? En mi caso es este de acá. Lo que ahora voy a hacer, este archivo modelo 0 está en la versión 2015.l. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar en la misma carpeta, en el mismo lugar, y le voy a cambiar de nombre 2016.o. ¿Ya? De tal manera de tener una plantilla para la versión 2016. Entonces voy a la opción de archivo, le digo gestión de archivos y escojo el botón de abrir. Perdón, ubico dónde está, dónde se encuentra ese mi modelo 0. En mi caso está en esta carpeta de acá, modelo 0 versión 2016, y lo abro. Y noten esto también, cuando ustedes tienen un modelo que se ha desarrollado en una versión anterior de CIPECAT a la que están utilizando actualmente, siempre les pregunta esto y le dice, ¿ha escogido abrir un archivo la nueva versión 2016? ¿Ya? ¿Desea guardar una copia de seguridad de su modelo en la versión 2015? Ustedes pueden decir sí o no, ¿ya? Y esto básicamente es que si abren ahora el modelo con la versión 2016, el otro se pierde, a no ser que hagan una copia de seguridad como está realizando. ¿Sí? En mi caso no es necesario hacer ninguna copia de seguridad. Entonces le doy clic en aceptar. ¿Sí? No sé si todos podemos trataremos de ir a la página. Vamos a tratar de los precios. Todos estos son archivos de un solo. No podemos utilizar copias de módulos. Ahora, esto también es importante saber, es una diferencia con los otros programas. Todos estos archivos son un modelo de CIPECAT. Si yo quisiera pasarle un archivo a mi compañero, tendría que pasarle todos. Uno sin el otro no funciona. Ya todos estos archivos son archivos de CIPECAT. Entonces, primera recomendación, cuando trabajes el modelo de CIPECAT, un solo modelo en una sola carpeta, preferente, ¿sí? Para no confundir. ¿Ya? ¿Alguno más le falta la información? Por favor, puede traer su pendrive para que le copie.
Entonces, cuando uno abre su modelo 0 o abre cualquier otro modelo en CPCAD, es normal ver esta preguntita que dice: la tabla creada no existe en el disco, dice. Desea grabarla para obras posteriores. Es decir, yo en mi versión 2015 he configurado mi archivo nuevo y he creado mis propias tablas, ¿sí? Y lo que me está diciendo acá, que la tabla que yo he creado, que yo he personalizado, no existe en el archivo que voy a abrir, ya en la versión 2016. Entonces me dice: ¿desea grabarla? ¿Quieres guardar tu tabla? Me está preguntando. Entonces, acá es conveniente decirle que no. ¿Por qué? Porque cada vez que abran una obra nueva o recuperen algún proyecto, les va a hacer la misma pregunta y terminan teniendo 10 tablas de armado de una misma cosa, ¿ya? Lo cual no es muy bueno, porque a veces se confunden, porque todas las tablas se guardan con el mismo nombre, ni siquiera podemos escoger varios nombres, se guardan por defecto con el mismo nombre. Entonces acá hay que decirle no, no y no las veces que aparece. ¿Por qué aparece varias veces? Porque yo tengo configuradas varias tablas, no solo para vigas, columnas, losas, zapatas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, listo. Este es el modelo en blanco, el modelo en cero que yo les he copiado a todos. ¿Ya? Ahora bien, por donde hay que empezar siempre es por la configuración del programa. En este programa tenemos el botón de datos generales, ¿sí? En la opción de datos generales nosotros introducimos la información que se muestra a continuación. Entonces, primero, empezamos por revisar este botón de acá que dice normas, ¿ya? Y acá nosotros escogemos las normas con las cuales vamos a trabajar. En el caso del hormigón tenemos el ACI 31808 y este todavía tiene el ACI 31811, no tiene todavía el 31814, ¿sí? Tenemos también acá, si no me equivoco, el CBH 87, la norma de Bolivia, está también ahí, ¿sí? Adicionalmente tenemos para los aceros conformados el AIC, ¿sí? Tenemos para los aceros laminados en caliente el ISC 360-10 del 2010. Para la madera tenemos el CTE, que es el Código Técnico de la Edificación de España. Para el aluminio el Eurocódigo. Y para las fundaciones adicionalmente me deja escoger el ACI también 31808. Entonces estas normas que están ya escogidas acá, yo ya las he escogido, ya están configuradas, ¿sí? Si ustedes gustan pueden cambiarlas. Entonces, luego en la parte izquierda yo puedo configurar la resistencia a la compresión que quiero darle a mis elementos. En este caso todos están con 210, ¿sí? 210 para columnas, vigas, losas, fundaciones y muros, ¿ya? Adicionalmente, si notan, al lado de la parte de fundaciones, yo tengo una opción adicional de configuración, ¿ya? Y esta opción adicional de configuración me dice situaciones persistentes o situaciones sísmicas y accidentales. Una buena referencia para esto es revisar un poco la bibliografía de hormigón armado, en particular el libro de Arthur Nilsson. Entonces, en el libro de Arthur Nilsson, aquí está. En el libro de Arthur Nilsson, en la edición 11 creo que es esta, que está en español, hay una parte que nos habla justamente de esto, en el capítulo de fundaciones, si no me equivoco. Esto es lo que quería mostrarles. Entonces, Arthur Nilsson en el capítulo 16, en la sección 16.4, tiene este pequeño párrafo que dice: además, la mayor parte de los códigos permiten un incremento del 33% en la presión admisible cuando se incluyen efectos de viento o de sismo. Es decir, el área requerida de la zapata es la carga muerta más la carga viva entre la capacidad portante. Pero cuando incluimos efectos del sismo, esta capacidad admisible del terreno se aumenta en un 33%. Entonces, esta es la mejor referencia que yo he podido encontrar para justificar este valor, ¿ya? Por defecto, el CPCAD
maneja un 50% más, es decir, que si me propone un valor de 2, para situaciones accidentales me propone un valor de 3, es decir, un 50% más. Si ustedes gustan, adoptan ese valor, o si gustan, adoptan el valor que propone Arthur Newton, un 33% más, es decir, el valor de 2 por 1.33. Hay algunos que incluso consideran el doble, es decir, si la capacidad portante es 1.5, para situaciones accidentales es 3, ¿ya? El pequeño detalle es justificar correctamente sus valores, porque no se olviden que en base a sus valores va a diseñar las fundaciones a eventos extremos, en este caso a sismo y a viento. Si ustedes no van a diseñar sus fundaciones o no necesitan diseñar sus fundaciones a eventos sísmicos o extremos, este valor queda de lado, no nos interesa, ¿ya? Lo que todos aprendemos normalmente en la universidad es a diseñar solamente para cargas gravitacionales, ¿cierto? Entonces, si van a ser cargas gravitacionales, el segundo valor no nos interesa. Luego, la parte más pesada del CIPECAT es esta de acá, el editar justamente las tablas de armado. Fíjense que en la parte de acero tengo una tuerquita que me indica configuración. Yo le doy un clic y dependiendo la versión de CIPECAT que estoy utilizando, aquí pueden aparecer botones o puede que no aparezcan botones. En este caso yo tengo la versión 2016, por eso ya no me aparecen los botones acá. No quiere decir que no pueda configurar las tablas de armado, simplemente quiere decir que la interfaz del programa se ha modificado, ¿ya? Es decir, no sé si algunos, la versión más antigua del SAP mencionado, ¿cuál es? Entonces antes de eso no he manejado SAP. Entonces han dado cuenta que a medida que vamos necesitando el programa cambia la interfaz, la forma de introducir resultados y de presentar resultados. Entonces esto obedece a nada más que eso, ¿ya? Entonces, los que tienen esto, los que tienen como yo, pueden darle un clic acá, en este botoncito de configuración, y se les va a abrir una tabla automáticamente. Y los que no, pueden darle clic al primer botón que dice acá, ¿ya? Entonces, vamos leyendo un poquito qué funciona. Esta es la parte donde si ustedes quieren afinar sus modelos, deben dedicarle, yo les diría, por lo menos una tarde, solamente a holgar estas tablas y a entender cómo funciona, ¿ya? Porque en base a estas tablas, tu modelo va a ser más óptimo o va a ser más sobredimensionado. Si ponen tablas configuradas de manera más minuciosa, si quieren, el CIPECAT va a tener más opciones de armado y por ende no va a sobredimensionar. El ejemplo que les decía al principio de la clase, si esta viga de acá, yo necesito reforzar esto de acá, el CIPECAT por defecto, por decirles, trae 2 pi de 12. Si no cumple, trae 2 pi de 16. Si no cumple, 2 pi de 16 más 1 de 16. Entonces, en estas tablas, ustedes tienen que decir al CIPECAT, si aquí tienes 2 pi de 12, la siguiente es 2 pi de 12 más 1 pi de 12. 2 pi de 12 más 2 pi de 12. 2 pi de 12 más 3 pi de 12. 2 pi de 12 más 1 pi de 16 y así. A darle más herramientas para que su armado sea más preciso. Entonces, esto lo voy a recorrer un poco por acá y voy a entrar acá. Entonces, por ejemplo, empezamos con la primera opción que dice tabla de armado de vigas, ¿ya? Y lo primero que me pregunta acá es armadura de montaje en secciones rectangulares, ¿ya? Entonces, la armadura de montaje es lo que todos conocemos como armadura de techo, techero, ¿sí? Esta armadura no necesariamente es estructural, su principal función es hacer la viga constructible. Por ejemplo, 2 pi de 12 abajo y 2 pi de 12 arriba siempre es una armadura de montaje o armadura de techero. ¿Por qué? Porque es la armadura misma que yo necesito colocar para amarrar los estribos, ¿cierto? Si no hubiera 2 barras arriba y 2 barras abajo, no podría armar, ¿cierto? Entonces, en esta tabla en particular, noten que yo he desactivado el fierro de 10. Solamente tengo fierro de 12, fierro de 16 y fierro de 20. Vayan revisando un poquito. Lo único que yo he hecho en esta tablita, fíjense, es entrar a este botón que dice editar diámetros utilizados y he destiqueado el que dice FIDE 10. Puedo tiquearlo o puedo destiquearlo. Entonces, haciendo eso, ustedes hacen que toda la configuración se mantenga, pero descartan el fierro de 10. ¿Por qué? Porque no es práctico colocar fierro de 10 en el pico, ¿cierto? Como tampoco es práctico colocar fierro de 25 en la viga, ¿verdad? Lo más que se recomienda colocar en la viga es fierro de 10. Lo máximo debería ser el caso extremo, cuando realmente no tengamos opciones de jugar con la simetría, ¿ya?
Entonces, así como hay esta tabla, hay muchas otras tablas más para configurar en CIPECAD. Entonces, por ejemplo, de acá, la segunda opción dice armadura de montaje en secciones rectangulares con un ala. Entonces, eso está haciendo referencia la primera era en secciones rectangulares, la segunda es armadura con un ala, la otra va a ser seguramente con dos alas, ¿sí? Eso es lo malo de CIPECAD, lo único malo que hay que configurar un montón de tablas en la primera, ¿ya? Si no están de acuerdo con la planilla que yo les he pasado, pueden configurar su gusto, las armaduras que quieran, las condiciones que quieran, pero por defecto, esto no funciona bastante bien, ¿ya? Entonces, dentro de este menú, por favor vayan entrando uno por uno a todos los botones, los que tengan la versión 2015 o anterior, y los que tengan la 2016 vayan revisando uno por uno y vean qué es lo que se puede configurar y a qué hace referencia, ¿sí? Se van a fijar que las tablas son un tanto intuitivas de configurar, no son muy complicadas, pero sí merecen cierto tiempo de nuestra atención. Por ejemplo, fíjense acá. Vamos a analizar esta misma tabla. Armadura longitudinal, dice, ¿ya? El número de barras superiores, 2. Esas dos barras superiores son de FIDE 12. En las barras inferiores tengo igual 2 y también son FIDE 12, ¿sí? Referencias, si quieren pueden ponerle algún nombre, alguna etiqueta que les pueda servir. En la armadura transversal dice, esta armadura de 2 FIDE 12 arriba y 2 FIDE 12 de abajo va a estar habilitada para trabajar con un estribo, es decir, con un estribo de este tipo. Pueden decirle, incluso ustedes pueden configurar, y cuando tengan 2 FIDE 16 abajo, 2 FIDE 16 arriba, que esa armadura trabaje con estribo doble, con estribo triple. Pueden hacer todas esas personalizaciones, ¿sí? Ahora, adicionalmente dice acá, el ancho y la altura, y todo está en 0, 0. ¿Qué quiere decir? Si yo pusiera, por ejemplo, acá el ancho desde 20 hasta 40, ese armado solo va a funcionar para vigas que tengan un ancho desde 20 centímetros hasta 40 centímetros. Si yo no le digo nada acá, el CIPECAD va a utilizar ese armado para cualquier dimensión de línea, ¿sí? Por eso es que se queda como circular. ¿Ya? Lo mismo, ¿sí? Luego, adicionalmente tengo otras opciones que ya son disposiciones de armado, como dice acá, por ejemplo, el recubrimiento en las vigas, cuánto voy a tomar el recubrimiento en vigas de fundación, ¿sí? Selección del estribado, cómo va a armar. O sea, esta parte realmente es para darle tiempo. O sea, es una tarde y entrar uno por uno y entender lo que nos dice, ¿sí? En esta oportunidad no vale la pena mucho entrar uno por uno porque es un tanto perder el tiempo. Cada uno puede entrar y revisar y entender. Porque son tanto intuitivas de configurarlas y de aprenderlas. Tal vez una tabla que sí vale la pena que la veamos ahora son estas tablas de acá. Fíjense que la parte de arriba solamente es configuración de armadura de vigas. La parte de abajo es configuración de losas macizas, losas en una dirección y losas en dos direcciones. En CIPECAD le llama losas encasetonadas y losas unidireccionales. Cuando uno instala en castellano le dice losas reticulares y losas unidireccionales. Algo importante de configurar acá es esto de acá, los positivos y los negativos, pero de los nervios. Esto para las losas en una dirección y losas en dos direcciones. Entonces, si yo entro a configurar, por ejemplo, la tabla de negativos y le digo tabla de armado superior del casetonado, es decir, de una losa en dos direcciones, fíjense, yo he configurado esto de la siguiente manera. ¿Ya? En una losa en dos direcciones, ya tengo una armadura base y tengo una armadura de refuerzo. La armadura base yo puedo asignar, es decir, si yo modelo una losa en dos direcciones, le digo que mi armadura base sea, por ejemplo, 2 fideos. ¿Qué quiere decir? Que todos los nervios van a tener 2 fideos arriba y 2 fideos abajo, ¿sí? Ahora fíjense a la primera configuración, 2 fideos, ¿sí?
tengo 2 phi de 8 más un phi de 6, 2 phi de 8 más un phi de 8, 2 phi de 8 más un phi de 10. Luego tengo 2 phi de 10 más un phi de 6, 2 phi de 10 más un phi de 8, 2 phi de 10. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy dando al programa la flexibilidad de escoger entre varios tipos de armadura que son prácticos y constructibles para mí. ¿Ya? Todos sabemos que lo mejor para armar una losa en dos direcciones o una losa unidireccional siempre generalmente es 2 fideos. Todos empiezan con 2 fideos. ¿Sí? Y va a ser con 2 fideos, 2 fideos, 2 fideos de 6, 2 fideos de 10, etc. Entonces, esta tabla es bueno tenerla configurada de esta manera. Lo mismo pasa con los positivos en los nervios, por ejemplo, tablas de armado inferior encacetonado. Entonces aquí igual tengo 2 phi de 8 más un phi de 6, 2 phi de 8 más un phi de 8. ¿Sí? Entonces, esta ventanita de acá es netamente configuración de armaduras. ¿Ya? En el caso de las columnas, solamente tengo un único botón, que es este de acá. Y básicamente es bien sencillo también. Tabla de armado de columnas, me dice armadura longitudinal que voy a utilizar. Y aquí yo voy tiqueando qué armadura longitudinal quiero utilizar. En mi caso tengo phi de 12, 16, 20, 25. ¿Sí? Y adicionalmente tengo la opción de escoger la armadura transversal que voy a utilizar con el refuerzo longitudinal de mi columna. Pero el ACI y el CIPCAD es bien cerrado con esto. El diámetro de estribos que nos podría utilizar el ACI, ¿cuánto? 10 milímetros. Si ustedes configuran esto y le obligan al programa a utilizar estribos de 8, les va a rebotar error. No va a verificar nunca. ¿Por qué? Porque el ACI dice claramente que el estribo, el diámetro del estribo es igual y el equilibrio. Si ustedes colocan 8, no va a trabajar. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo normalmente hago? Trabajo con todo phi de 10 y directamente el plano realizo sobre el armado de las columnas de cambio de 10 a 1. ¿Ya? Esto previamente fijándome de que el esfuerzo más crítico no es el esfuerzo constante, que prime la flexión en la columna y la corrección. Porque si mi columna está trabajando un constante fuerte y yo le bajo un estilo, estoy cometiendo un grave error. Para manejar el programa y para manejar cualquier programa se tiene que tener un buen conocimiento de lo que se está haciendo. Muchos agarran el CIPCAD y lo manejan y creen que haciendo correr y sacando los planos están haciendo una estructura segura. Y créanme, yo he visto a más de un amigo que tristemente, creyendo que podía manejar bien el CIPCAD, el SAP o cualquier otro programa, ha cometido errores. Y un error es esto de acá, que me parece simple, puede llegar a ser un. Todo el mundo sabe que una reparación es siempre es más caro que una construcción. Siempre es mucho más caro, más moroso, implica más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente las configuraciones son esas. No quisiera ahondar más en esto porque realmente es uno que es muy pesado y otro que no vale la pena, digamos, no es tan complicado. ¿Sí? Adicionalmente tiene estos otros botones del CIPCAD que son configuraciones generales, por ejemplo, como decirles la longitud de la barra. Otra de acá que es el desperdicio de acero. Por defecto el CIPCAD a la cantidad de acero que considera siempre incrementa un porcentaje de desperdicio y es correcto. ¿Correcto? En la obra simple hay desperdicio de acero y eso podemos configurarlo en esta parte de acá. En este caso por defecto está fijado en un 5%. O perdón, yo lo he fijado en 5%. Por defecto el CIPCAD trae un 10%. Y tiene una vez más la opción de configurar recubrimientos. Se van a dar cuenta que los recubrimientos se pueden configurar en varias partes. No es un único lugar para configurar recubrimientos. ¿Sí? Algo más que creo que es importante acá. Déjenme buscarlo. A ver, lo malo del CIPCAD es que entran a un lado y tienen 10 opciones más. Entran a otro y tienen 10 opciones más. Estoy buscando la configuración del diámetro del vibrador, que es importante también en este caso. Salud. ¿Ya? Entonces todo lo que son tablas de armado se configuran en este botón. ¿Ya? Luego,
Si nosotros queremos introducir cargas de viento, cargas de sismo, lo único que hay que hacer es tiquear estas opciones de acá. Cuando yo tiqueo las cargas de viento, automáticamente me sale esta ventana. Y en esta ventana me da todas estas opciones que representan a los códigos o normas de los países para calcular las cargas de viento. Ya, lo que más se maneja en nuestro medio y lo más conocido tal vez por muchos es el procedimiento americano de la norma ASCE CI 7/2010. En esta parte yo tengo la opción de cargar con la norma del 2005 o con la norma del 2010. Entonces, una vez que uno conoce y sabe cómo determinar todos estos valores, lo único que hay que hacer es escoger lo que nos corresponde acá y automáticamente ya se tiene cargado la carga de viento, ¿ya? Bueno, en este caso no vamos a hablar mucho de esto porque el curso es solamente de CIPECAT, ¿sí? Para hablar de cargas de viento y de este procedimiento en particular se requiere por lo menos unas 3 horas porque es un poquito largo el procedimiento, ¿sí? Pero la forma de cargar el viento está acá, ¿ya? En el caso del sismo, tal vez va a ser un poco más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque acá en esta versión ya se tiene la norma de Bolivia. Fíjense, tengo la norma boliviana de diseño sísmico. Entonces acá puedo escoger el resto del territorio. Para Cochabamba es una zona tipo 6, ¿no es cierto? Es un suelo blando generalmente. Estructuras del grupo A, ¿no es cierto? Todos han pasado antisísmica de acá. ¿Todavía? ¿No? Cuando lleven la materia de antisísmica van a ver que la norma que tenemos en Bolivia es la norma boliviana de diseño sísmico y para la ciudad de Cochabamba prácticamente es la configuración que se debería hacer, ¿ya? Entonces las cargas de viento y las cargas de sismo que quieran aplicarse pueden hacérselo desde este lugar, ¿sí? Finalmente, en el caso de que tengan estructuras integradas, como es nuestro caso en las estructuras metálicas, podemos definir el tipo de material que vamos a utilizar para los aceros laminados y armados. En este caso, por defecto, A36. ¿Sí? Recuerden una cosa y es bien importante también. Entonces, en general, toda esta ventana es la ventana de configuración del CIPECAT. Lo primero que uno tiene que tener bien claro y definido antes de empezar su modelo. ¿Sí? Entonces, habiendo pasado esa parte pesadita, empezamos ya recién a trabajar con nuestro modelo de CIPECAT. Para eso todos den clic por favor en este botón de acá, ¿sí? Y nos va a salir una ventana como esta, si dice gestión de vistas de planillas, ¿ya? Entonces en esta ventana yo voy a cargar mi archivo de AutoCAD que tenía dibujado. Le doy clic en el más y busco mi archivo. El archivo que he generado previamente en AutoCAD y abro este archivo que dice OK Zip. Le doy clic en abrir, le doy clic en aceptar. Este de acá, es este botón. Y el archivo depende. ¿Qué? ¿Tienes el material de curso? ¿Sí? Entonces el CIPECAT carga su archivo. Y adicionalmente, si es que quieren, pueden apagar o prender algunas capas. Yo le doy clic en aceptar. Me dice, ¿desea asignar la vista a todos los grupos? Yo le digo que sí. Entonces fíjense que ahí ya tengo ya mi planilla lista para trabajar y sobre esto empezar a dibujar en CIPECAT. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante es que en CIPECAT tenemos esta pestaña que dice entrada de columnas. Y acá solamente puedo dibujar columnas, no puedo dibujar ninguna otra cosa. Y en la pestaña de entrada de vigas yo dibujaré todo lo que son vigas y losas en 2 direcciones, losas macizas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho de otro modo, en la primera pestaña solo se dibujan elementos verticales y en la segunda pestaña solo se dibujan elementos horizontales. Entonces ahora voy a empezar a dibujar por las columnas y me voy a parar en la primera pestaña, ¿sí? Los que tienen el CIPECAT con el fondo plomo pueden cambiarlo en esta opción, creo que es en el mundito, color de fondo, y aquí pueden ponerle plomo, blanco o negro, ¿sí? Entonces, altura entre esos pisos, yo puedo abrir mi archivo de Archicad y ver uno de los cortes, por ejemplo. Y en este corte me dice que la altura entre pisos es 350.
¿sí? Entonces voy a mi CIPECAD y le digo acá, añadir plantas, nuevas plantas. Las plantas que va a introducir, ¿quieren que sean sueltas o quieren que sean agrupadas? Van a ser agrupadas cuando sean plantas tipo. Cuando yo tengo un edificio de departamentos, son plantas tipo, por decirles del piso 4 al 8. Entonces en ese caso van a ser agrupadas. Y van a ser sueltas cuando cada planta sea diferente una de la otra, ¿sí? En este caso yo voy a agregar plantas sueltas. Entonces me pregunto, ¿cuántas plantas va a introducir? Yo le digo 3. Entonces la primera va a ser planta baja. Luego piso 1. Luego cubierta. ¿Sí? Entonces me pregunta también la altura. La altura de la planta baja, esta altura, ¿cuánto tendría que ser? Normalmente, ¿a qué cota fundamos nosotros? Unos 50, 2 metros, ¿no es cierto? Este valor va a depender de nuestro estudio de suelos. Si nuestro estudio de suelos nos recomienda fundar a 1 metro, a 2 metros, a unos 50, ese es el valor que vamos a introducir ahí, ¿ya? Normalmente, porque las vigas de la planta baja coinciden con el nivel del terreno. No siempre es así, pero por ejemplo, yo tengo un proyecto ahora donde el cliente quiere que su casa, el nivel de su planta baja, esté 60 centímetros por encima del nivel de la calle. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo sé que la cota de fundación es 2 metros, y aumento 60 centímetros más, y esta altura de la planta baja va a ser 2 para ganar 60 centímetros nada más, ¿sí? Una viga de arriba, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, en este caso yo le voy a poner 2, aquí era 350, era, ¿no? Y acá 350. Luego, el CIPECAD de entrada me da estas opciones para ya introducir las cargas. Q en CIPECAD se entiende como sobrecarga permanente o sobrecarga de uso, que quiere decir cargas vivas. Y CM quieren decir las cargas muertas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un edificio de departamentos, yo aquí directamente ya puedo configurar las cargas para todos los niveles. Pero, por ejemplo, en un edificio que tiene en el primer piso plaza de comidas, en el segundo piso departamentos, en el cuarto piso gimnasio, no puedo yo hacer esto, no puedo hacer descargar a toda la planta. Y estas cargas que están acá son cargas que se van a asignar uniformemente a toda la planta, ¿sí? Pero si yo quisiera optimizar mi estructura, digamos que yo tengo una planta, ¿sí? Y este va a ser un dormitorio, este es el pasillo, este es el dormitorio, aquí va a ser el baño, y acá va a ser la sala, aquí el baño, aquí un dormitorio. La carga muerta seguramente sí puede ser lo mismo para todos, porque toda la losa va a tener un piso, va a tener un piso, va a tener un piso falso, entonces el valor de la carga muerta tal vez sí puedo poner un valor para toda la planta. Pero en la carga viva no, porque si yo quiero optimizar la estructura, al dormitorio le pondré, de acuerdo a normal, 100 kilos por metro cuadrado, al baño yo le pondré 100, a la sala tal vez le puedo poner 150, 150. Entonces en este caso, las cargas en la planta van a variar, por lo que acá no es prudente poner un mismo valor. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? A las cargas muertas yo le pongo el valor, un mismo valor, porque yo sé que todo va a tener el mismo piso. No es muy probable ya también que acá utilicemos cerámica y acá en la sala utilicemos piso de granito. No es muy probable, generalmente todo es cerámica de distintos modelos, pero cerámica sí. O todo será porcelanato de distintos modelos, colores. Entonces, en este caso, las cargas vivas yo la voy a poner como 0, 0, 0. Y la carga muerta la voy a poner como 0.2, que quiere decir 200 kilos por metro cuadrado. Otra cosa importante es que el CIPECAD maneja las unidades en toneladas metro cuadrado, ¿sí? Entonces por eso está 0 y 0.2, que son 200 kilos por metro cuadrado. Entonces le damos clic a aceptar
ya tengo definido mis niveles. Entonces ahora sí recién puedo empezar a dibujar mis columnas. ¿Cómo hago? Le doy clic a este botón de acá que dice nueva columna, ¿sí? Y el programa me pregunta, primero, ¿dónde va a empezar tu columna y dónde va a terminar tu columna? Yo le puedo decir que mi columna termina en el piso 1 y me muestra acá que va a terminar en el piso 1. Yo puedo decirle que termina en la planta baja y me muestra que termina acá en la planta baja, ¿sí? Adicionalmente, tengo esta configuración de acá que es bien importante. Y me pregunta, ¿con vinculación externa o sin vinculación externa? En mi caso, todo van a ser zapatas aisladas y las voy a diseñar con el método rígido. Acá lo que yo debo hacer es introducir las dimensiones tanto en X como en Y. En CPCAD, el eje horizontal siempre es X y el eje vertical siempre es Y. Eso nunca va a cambiar. Entonces lo que acá pueden hacer es ir introduciendo las dimensiones de las columnas en X y en Y. Una vez que introducen las dimensiones de estas columnas, le dan clic en aceptar y cliqueamos en este botoncito que tiene forma de imán, de manera de activar estas capturas de pantalla como yo las tengo en AutoCAD. Entonces una vez que las activo, yo me acerco y ya me marca el punto. No sé si se aprecia, ¿se fijan? Aparece, ¿no es cierto? Entonces le doy un clic y se ha marcado mal, quiere decir que no le he apuntado bien. Lo borro nuevamente, aceptar, al centro. Ahora sí, ¿sí? En este caso, en la plantilla está dibujada en columnas de 35 por 35. Lo puedo cambiar también eso, para estar acorde a la planilla. 35 por 35. Este es un truquito para cambiar rápidamente las columnas. A ver, fíjense. Digamos que yo quiero cambiar mis columnas a 40 por 40. Si yo empiezo por cambiar acá, 40, el de arriba igual tendría que apretar 40 y el de arriba igual 40. Pero una forma fácil de aumentar secciones es poner en el último nivel la dimensión más grande, es decir, aquí 40. Y automáticamente el resto de las columnas cambia. ¿Por qué? Porque el CPCAD no les va a aceptar que aquí tengamos una columna de 25 por 25 y arriba una columna de 40 por 40. Se ve, créanme que se ve. En el ejercicio de su vida profesional van a ver esas cosas, pero el CPCAD, por lo menos en esta parte, no es tonto, no les va a aceptar. ¿Sí? Lo propio para reducir sección. Si es que yo quisiera bajar a 35 por 35, basta por cambiar en la planta inferior y automáticamente todo se va a cambiar. Entonces 35 por 35. ¿Sí? Entonces, con esta herramientita, por favor, vayan dibujando todos columnas de 35 por 35. ¿Sí? En todos estos los cuadraditos que están marcados ya en la planilla. ¿Sí? Otra cosa importante, tal vez les sea de utilidad. Fíjense que a medida que van marcando columnas, van saliendo estos ejes que pueden ser molestos. Entonces estos ejes de acá, ¿cómo se apagan? Van a vistas y destiquean esta opción. Y ahí tienen un modelo un poquito más limpio. Entonces vayan llenando todos, por favor, todas las columnas que encuentren. Entonces, yo voy a ir marcando igual que ustedes todas mis columnas. En este caso, todas estas de acá arriba son de 35 por 35. ¿Sí? Entonces yo las voy dibujando. ¿Sí? Estas dos de acá parece que son un poco más pequeñas. Les voy a cambiar las dimensiones a 25 por 25. ¿Sí? Luego, estas de acá que creo que ya son normales. Ah, no, igual es 25 por 25. Entonces, fíjense, estas de acá arriba, 35 por 35. Estas 6 columnas o estas 9 columnas de acá abajo son de 25 por 25.
¿sí? Estas columnas de acá no las van a dibujar, ya estas no son necesarias. Estas dos de acá no, esta sí. Estas sí. Pero estas dos de acá no son necesarias, ¿ya? Estas sí las vamos a dibujar. Estas no. Guíense un poquito con la arquitectura del proyecto. Tal vez les ayude un poco. Fíjense, esas dos columnas grandes van a estar acá. ¿Sí? O si no, si es que tienen AutoCAD también les he pasado los planos en planta. Estos son los planos en planta que les he pasado de Archicad. Entonces aquí también se ven las columnas, ¿no es cierto? Ahí está columna. Ahí está otra columna. ¿Sí? Entonces pueden ir guiándose con eso. Entonces vamos todos completando, por favor, todas las columnas que deben haber. Si es que les está molestando esta capa de color cian, pueden entrar acá a las opciones de donde hemos importado el archivo de AutoCAD y apáguenlo. El que dice apoyo es. Listo. Entonces así tienen un archivo más limpio. Si se equivocan, fíjense así como yo me he equivocado, lo que pueden hacer es borrar la columna e introducirla nuevamente. Ahora, otra opción mientras dibujan las columnas. Fíjense, yo ahorita tengo el comando de columnas en mi cursor. Le doy un clic derecho y me aparece la ventana. Yo le digo copiar de esta columna y automáticamente se me copian todas sus propiedades. Le digo copiar de y escojo esta columna y automáticamente se me copian sus propiedades. Es una manera más rápida de trabajar también. Esta columna que está acá al medio tampoco la van a dibujar, ¿ya? No es necesario. Ahora, una vez que hemos dibujado todas las columnas del bloque superior, de este bloque inferior, dibujamos las columnas que van a soportar la rampa, pero estas columnas no van a llegar hasta la cubierta. Fíjense acá que las columnas de la rampa no llegan hasta la cubierta, ¿no es cierto? Entonces máximo van a llegar hasta el piso 1, ¿sí? Y todas son de 25 por 25. Entonces, fíjense, para prender y apagar la plantilla de AutoCAD, yo aprieto F4. F4 apaga, F4 prende. ¿Sí? Entonces, una vez que he terminado de dibujar mis columnas, yo puedo ir a la pestaña de entrada de vigas, acá abajo, y apretar en este cubito de acá. Darle un clic a ese cubito, y ahí tengo todas mis columnas ya dibujadas. ¿Sí?
Ahí está, todas las columnas dibujadas en CPK. Ya. A ver, fíjense lo siguiente, por favor. ¿Sí? Todos deberían llegar a esto, ¿no es cierto? Unas columnas elevadas en este sector y unas columnas que solo son hasta el primer nivel en este otro sector. Si es que yo quisiera que todas estas columnas de acá, voy a poner fondo blanco, ya creo que no se ve bien para ustedes. Ahí mejor, un poquito mejor, ¿no? Digamos que todas estas columnas, yo me he equivocado y no deberían llegar solo hasta el primer piso, deberían llegar hasta el último piso. Yo tengo unas opciones acá que dice introducción, columnas, tabiques y arranques. ¿Ya? Entonces aquí tengo un montón de opciones. ¿Cuál es la que me interesa acá? Modificar inicio y modificar final. Es decir, que yo le digo, el inicio va a ser la fundación y el grupo final va a ser la cubierta. Y le digo asignar. ¿A qué columnas voy a asignar eso? Voy a asignar a todas estas pequeñitas. Clic derecho, terminar, salir, voy a la vista 3D y ahí está. Ahora para deshacer esa acción no hay control Z. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entrar otra vez a la parte de columnas, introducción, modificar inicio y final y decirle que el grupo final es el piso 1. Y eso lo asignamos a estas columnitas de acá. ¿Sí? Eso es. Ya todos han dibujado las columnas, ¿no? Para que continuemos. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que he dibujado las columnas, yo puedo hacer lo siguiente. Noten esto que ya en la obra yo no puedo entregar pues un plano donde diga columna C2 y aquí columna C7, columna C8, C9. Normalmente las columnas son A1, A2, A3, esto B1, B2, B3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que yo debo hacer para ubicarme principalmente es introducir unas líneas de replanteo. Vayan todos a introducción y díganle líneas de replanteo. Entonces en estas líneas de replanteo yo voy a introducir primero las líneas horizontales. Introducir eje vertical, horizontal. Y mi eje horizontal, ¿qué se va a llamar? Mi eje horizontal que sean los números, ¿no? Números que sean. Entonces este va a ser, le doy un clic acá a mi columna y este va a ser el eje 1. Listo. Entonces fíjense que he introducido un eje y en los extremos de la ventana el CPCAD me muestra qué eje es. Entonces la siguiente fila será el eje 2 y automáticamente la numeración es correlativa. Luego será el 3, enter, enter. Luego acá tengo una columna solita, será la 4, enter, enter. Acá va a ser la 5. Acá tendré la 6. Acá tendré la 7. Acá la 8. La 9. La 10. La 11. La 12. La 13. 14. Y 15. Entonces, una cosa bien importante. Noten que todos los ejes por defecto pasan por este puntito que es llamado el punto fijo. ¿Ya? Aparte de crear estos ejes, los ejes por defecto parten del punto fijo. ¿Ya? Yo les sugiero que primero creen los ejes y después recién modifiquen el punto fijo. En el caso de todas estas columnas de borde de acá arriba, yo le diré al CPCAD el punto fijo. Fíjense, cambiar punto fijo me dice. Para esta columna será arriba a la izquierda. Para las otras columnas será arriba al medio, arriba al medio. Y para esta columna de acá será arriba a la derecha. ¿Sí? Entonces al hacer esto, le estamos condicionando al CPCAD para que modele de esta manera. Para que modele de esta manera y no así. ¿Ya? En el SAP nosotros modelamos sí o sí así, ¿no es cierto? Se puede hacer este ajuste, pero es un poco tedioso. ¿Cierto? Pero en CPCAD tenemos la opción de modelar tal cual se va a construir. Es una ventaja más. ¿Ya? Entonces,
Por favor, vayan dibujando todos sus ejes de replanteo. Luego de hacer las líneas horizontales, hagamos también las verticales. Introducción, líneas de replanteo, eje vertical. Y en este caso va a pasar por acá. Y este va a ser el eje A. Enter, enter. Luego voy a tener el eje B más o menos por acá. Luego tendré el eje C. El eje D. El eje E. No traten de no equivocarse acá tampoco, ¿no es cierto? El E. El F. El G. El H. El I. El J, el K, el L, y el M. Entonces, en letras yo debo tener de la A a la M, y en números debo tener del 1 al 15. ¿Sí? Vayan como terminar esto. Ahora, ¿para qué hemos hecho estas líneas de replanteo? Se llama líneas de replanteo para cambiarles los nombres a las columnas, ¿sí? ¿Cómo vamos a cambiar los nombres a las columnas? Ahora de la siguiente manera. Vamos al botón que dice PL. Este botón PL, cliqueo la primera columna que quiero cambiar y esta columna va a ser la columna A1, ¿no es cierto? Entonces le digo A1. A1. Y adicionalmente tiqueo esta opción que dice numerar consecutivamente. ¿Ya? Le doy clic en aceptar. Entonces ya se ha cambiado a 1, pero sigo con el comando en mi cursor. Este cursor sigue si quieren cargado con este comando. Le doy clic a la siguiente columna y ¿qué tendría que aparecer? A2, ¿no es cierto? Pero esto no es A2, es E1, ¿no es cierto? Entonces, a ver. Al revés, así, perdón, sería así. Aquí sería, este sí sería 2. Entonces, para que muestre a 2, como ya está ticada esta opción de numerar consecutivamente, le voy a decir A1. Y el siguiente valor que va a numerar es A2. Luego, este de acá es A3. Y así sucesivamente hay que ir numerando todos los ejes. ¿Ya? Luego, este de acá será E0. ¿Por qué E0? Porque está tiqueada esta opción. Entonces el siguiente valor es E1. ¿Sí? Luego este de acá es E2. Este de acá es E3. Y eso sería todo en los E's. ¿Ya? Si se equivocan en la numeración, vuelves acá, vuelves al mismo cuadrito y le pones, por ejemplo, digamos que esto, a ver, digamos que esto es E3 y debería ser E2. Entonces le doy clic derecho y aquí vuelvo a poner E1. ¿Por qué E1? Porque el siguiente valor es E2. ¿Sí? Su anterior. ¿Pero por qué? Porque está tiqueada esta opción. Numerar consecutivamente. ¿Ya? Entonces así vamos nombrando todas las columnas, por favor. Fíjense esto, por favor.
Miren, yo acá tengo que numerar el eje D, ¿no es cierto? Tengo el D6, pero no tengo el D7. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy un clic acá y este se vuelve D7. Le doy una vez más clic y se vuelve D8. ¿Sí? Entonces, este es D9, D10. Este es D11, está correcto. Este es D12 y D13. D14. ¿Sí? Entonces vamos terminando de enumerar todas las columnas, por favor. ¿Alguno tiene dudas en esta parte o podemos avanzar un poco más? Avanzamos, ¿no? ¿Se puede? Ya. Entonces ya tenemos bien dibujadas todas nuestras columnas. Ahora, por favor,
Pasaremos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de vigas. Ya. En esta pestaña yo debo escoger en qué nivel voy a empezar a dibujar. Fíjense que a la derecha yo tengo el nivel de fundación, planta baja, piso 1 y cubierta, que son justamente todos los niveles que yo he creado. ¿Sí? Tengo un pequeño error acá, lo voy a corregir. Ahora sí, planta baja. Entonces tengo la cubierta, piso 1, la planta baja y la fundación. Lo que debo empezar a dibujar es en la planta baja las llamadas vigas de arrastre, ¿ya? Que muchos las colocan y muchos no. Entonces, para dibujar vigas yo debo entrar a esta opción, a este cuadradito con un más que dice entrar viga, ¿ya? En el CIPECAD 2015 y 2016 la forma de ingresar las vigas es esta de acá, esta es la interfaz. Los que tengan alguna versión del CIPECAD 2014 o menos, cambia un poco, pero básicamente tiene las mismas opciones de vigas, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que yo tengo? Fíjense, para empezar, vigas planas, ¿ya? Luego dentro de las vigas planas tengo vigas planas rectangulares, vigas planas en T, en L a la izquierda, L a la derecha, ¿sí? O como le llama el CIPECAD, con un ala o con dos alas. Luego tengo las vigas normales, las vigas peraltadas, las que todos conocemos, vigas con un cabeza de T colaborante, unas vigas con el peralte invertido, varios tipos de vigas, ya que uno las puede ir revisando uno por uno. Este de acá que creo que son viguetas que tienen armaduras de cercha en su interior. Este de acá, vigas apoyadas sobre muros. Esta de acá que dice vigas pretensadas, vigas de fundación, vigas de borde, que son unas herramientas nada más, y vigas metálicas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a utilizar en este caso son las vigas peraltadas normales, pero vamos a utilizar vigas de 20 por 40. ¿Sí? Entonces ancho 20, altura 40. Le damos clic en aceptar. ¿Ya? Entonces automáticamente me sale este cuadrito de acá. ¿Ya? ¿Para qué me sirve este cuadrito? Yo me acerco a este eje de columnas, ¿sí? Y la opción, una de las opciones más importantes es esta de acá. Y les voy a mostrar la diferencia, fíjense. Primero está por defecto en el centro, le doy un clic ahí, ¿ya? Para cambiar entre estas opciones es control E, fíjense, control E, y notan de dónde está agarrando la viga. Una vez más control E, ¿notan? ¿Se nota que cambia? ¿No ven? Tal vez más claro si lo agarro de acá. Fíjense, control E, control E, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy cambiando? La forma de dónde van a agarrar las vigas. En este caso será desde la izquierda, y le doy un clic acá y un clic acá. Y ahí está mi viga alineada perfectamente al borde de mi columna, ¿sí? Entonces hago lo mismo para encerrar este primer bloque. ¿Sí? Entonces, lo primero que notamos es que aparece este signo de interrogación. Este signo de interrogación aparece cuando yo tengo un paño, el CIPECAD le llama paño, o un área encerrada por vigas. Entonces, ¿qué quiere decir? Me está preguntando, esta área encerrada por vigas, ¿qué va a tener? ¿Qué tipo de losa? ¿Va a ser una losa maciza, losa nevada, losa de viguetas, etcétera, etcétera, etcétera? Como estamos en la planta baja, ¿esto tendría que tener losa o no tiene que tener losa? No tiene losa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la opción de acá, a este cuadradito con una raya roja, y le digo borrar. Ahí no va a haber losa, va a ser un hueco. Entonces termino de dibujar las vigas de arrastre. ¿Sí? Veo mi vista en 3D y ahí está. Dibujadas ya mis vigas de arrastre, de 20 por 40 todas. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo mismo con este otro bloque de acá, que es el más sencillo también. Voy a empezar a arrastrar este bloque de acá.
¿Ya? Y voy a registrar también este bloque de acá. Pero fíjense, ahorita ya no me sirve esta herramienta. Tendría que ser desde la derecha hasta la izquierda. O, en su caso, tendría que ser desde acá. Control E hasta acá. Ahí debería ser, para que cuadre con esta columna. No se olviden que esta columna es más pequeña y esta es más grande. Entonces, si yo hago la viga pegada aquí abajo, aquí ya no se va a conectar, ¿cierto? Entonces, este de acá también. ¿Sí? Bueno, si se equivocan, pueden borrar las vigas con la opción de borrar. ¿Sí? Nuevamente, crear viga. Para hacer vigas rectas, basta con aplicar esta opción. Este de acá, que dice ortogonal. Y fíjense, solamente pueden dibujar vigas ortogonales. O lo que es lo mismo, control O, control O, control O. ¿Sí? Entonces acá, en este caso, para juntar esta otra viga de acá, creo que me falta una columna por acá, ahorita vamos a revisar. Yo puedo agarrar este botón de extender, que dice extender o prolongar viga. Le digo aceptar, prolongo esto por acá y listo. Ahora lo único que hago es borrar los excedentes. ¿Sí? Y borro también acá este paño hueco. Creo que falta una columna por acá, a ver, vamos a revisar. Para prender la plantilla AutoCAD recuerden F4 y F4. Pero noten lo siguiente, a ver, fíjense acá arriba. Aprieto F4, se prende, se apaga, pero no aparece nada. ¿No ven? ¿Por qué es eso? Yo le doy clic en este lugar y tiqueo mi plantilla. No estaba habilitada mi plantilla. Entonces ahora sí está habilitada, ahora sí recién va a funcionar F4. ¿Sí? Entonces, una última viga de rostro yo lo voy a tener también acá. Listo. Revisen su modelo en 3D y lo que tendríamos que tener todos es algo así. ¿Sí? Ah, otra cosa también que me estoy olvidando. En la parte de columnas, le damos clic al botón que dice editar plantas. ¿Sí? Y tenemos que decirle al CIPECAD que el edificio va a estar fundado a menos 2 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente recorre eso. ¿Para qué? Para que las vigas de la planta baja coincidan realmente con la planta baja. Entonces le doy ahora sí otra vez a aceptar. Voy a la vista 3D de CIPECAD y fíjense que mis vigas de la planta baja ya están enterradas. Si yo quito el suelo, ahí ya no se van a ver, ¿no es cierto? Y si quito los materiales también, con fondo blanco. Si pongo el suelo, ahí se nota ya que mis vigas están enterradas. Si pongo los materiales, se hace un poquito más presentable. ¿Ya? Entonces ahora todos, por favor, terminaremos de dibujar esas viguitas de arriba. Y aquí me falta una más. Voy a conectar esta porción de abajo, jalando nomás esta viga hacia arriba, esta otra viga hacia arriba y borrando estos. ¿Sí?